Entiende tu para qué, priorízate y date permiso para probar. Estos son algunos de los consejos que te damos en este episodio, el último del 2018, sobre cómo establecer una práctica diaria de reconexión contigo mismo. Bienvenidos a Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Este es el episodio 85. Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Magui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y aquí estamos en vídeo. Hemos decidido que por lo menos una o dos veces al año vamos a grabarnos grabando el podcast, vamos a grabarnos en vídeo para que también podáis vernos las caras y los gestos y, en fin, que nos conozcáis un poquito mejor, ¿no? Porque con la voz pues solamente hay una parte de la información. Así que hoy estamos aquí, es el último episodio del 2018 y si no, o sea... No, ya sé. Vamos, hoy es el episodio 85. 85, además, 85 episodios, no lo puedo creer. Uh-huh. Y aquí estamos Wendy y yo, ella con su árbol y yo con el mío. Por supuesto, o sea que para celebrar la Navidad. Esto sí que es un episodio, yo que diría más que navideño, de finalización, de cierre del año. Y qué mejor manera para cerrar el año que hablar del tema de hoy, que es cómo crear una práctica de conexión diaria. Yo creo que no hay mejor propósito del año nuevo que esto, que empezar y seguir, que ese es el problema, que muchos empezamos pero no seguimos con esta práctica diaria de conexión. Entonces, yo simplemente quería decir que este año, bueno, tanto Wendy como yo hemos tenido muchísimos cambios personales, de mudanzas, en mi caso de cambio de país y todo, y lo que sí que he sentido es que tener este deseo de conectar conmigo misma todos los días, ya sea 5 minutos o ya sea 45 minutos, ha sido como una lancha que me ha mantenido a flote. O sea, realmente no puedo negar la importancia que ha tenido para mí, sobre todo darme cuenta de eso, ¿no? Darme cuenta de esa importancia, de esa necesidad, de esa... casi de ese instinto, ¿no? De querer reconectar conmigo misma. O sea que yo creo que es un tema súper interesante, súper importante y que además está en el centro de la temática de este podcast, porque es básicamente cómo tener una práctica espiritual en esencia en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea que, ¿qué nos cuentas tú, Wendy? Sí, bueno, para empezar, a mí me gustaría decir que cuando hablamos de una práctica de conexión, o sea, ¿qué nos referimos cuando hablamos de conexión? Particularmente porque la palabra conéctate, la conexión, ¿verdad? Actualmente es como muy sonada, como que se ha puesto de moda como palabras autenticidad, por ejemplo, o del corazón, o ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con conectar? Personalmente, cuando yo hablo de conexión, hablo no de conectarnos con nuestra mente, con nuestras historias y nuestro ego y nuestros problemas. O sea, no es conectarnos, pues sí, con nuestra personalidad y todos sus problemas, sino más bien es conectar con lo divino o con la esencia dentro de nosotros mismos y la esencia alrededor, que básicamente es la misma. O sea, cuando trascendemos al ego, cuando trascendemos todas las historias mentales, ¿no? Cuando vamos un poco más allá y logramos entonces conectar con la parte esencial en todo y en uno mismo, ¿no? Entonces es cuando de verdad estamos teniendo una práctica espiritual o de crecimiento o de autoconocimiento, ¿no? Entonces, obviamente creo también que lo más importante, mucho más allá de la forma en que decidamos conectarnos con la esencia divina, pues, o con la esencia, ¿no? Como yo lo llamo, más que la forma es de verdad
el fondo en el sentido de hacerlo todos los días, aunque sea 1 minuto, aunque sea 2 minutos. Ujú. No importa tanto la forma, aunque por supuesto, si practicamos la misma forma diario, entonces, o sea, nos volvemos expertos en esta práctica específica, ¿no? Pero creo que sí, o sea, lo más importante es entender la importancia de tener esta práctica todos los días, Ujú. más allá de la forma. Y para empezar, y yo diría que el elemento más importante es conocer, o sea, saber muy, muy bien cuál es tu intención para conectarte. O sea, ¿por qué te quieres conectar? Ujú. ¿Por qué? Si no conoces tu por qué, o sea, si no conoces tu por qué y no conoces los beneficios que te aporta, entonces no vas a realizar el esfuerzo de hacerlo. Exacto, y yo esto lo tenía como el punto número uno, o sea, aparte de la introducción, ¿no?, que acabamos de hacer, que es entiéndete, entiende Ujú, tu motivación, entiende ujú, tu intención, ujú, ujú, y entiéndete también a nivel práctico, ¿no?, de tus ritmos circadianos del día, o sea, póntelo fácil ujú. para, digamos, tener éxito en el sentido de crear el hábito, pero sobre todo entiende para qué y por qué. Y entonces yo creo que aquí, Wendy, estaría muy bien Ujú, ujú. para nuestros oyentes que escuchasen nuestros porqués y nuestros para qués. Me encanta. Ujú, ujú. Así que, si quieres Vas. empezar tú. Así, Ah, yo. vas. Pues mi para qué, sobre todo, o sea, Ujú, para empezar, ¿no? Mi para qué ujú, es, es precisamente para. Yo soy una persona muy mental, entonces mi ujú, para qué es para conectar con ese todo mío, no solo con lo mental, con lo que ya estoy muy conectada, sino conectar ujú, con todo. Entonces, para mí ujú, sí es una práctica espiritual, pero es ujú, una práctica también corporal, porque yo tengo mi ujú, cuerpo, bueno, digamos que siempre he estado muy disociada de mi cuerpo, ujú, y es una práctica emocional, porque ujú, también, digamos que he sido una persona que, bueno, pues que las emociones que me causaban más conflicto las he tenido como más apartadas. Entonces, para mí, como que mi intención, mi para qué es para integrar todo lo que yo ya soy y ujú, ujú. conectar con todo lo que yo ya soy y vivir mi vida desde todo lo que yo ya soy. O sea que realmente la palabra que me viene en mente es integración. Y mi porqué, el porqué de hacerlo como una práctica diaria es precisamente para crear ese hábito de, como dicen en inglés, to show up, que es básicamente, no importa lo que hagas, lo que importa es que cada día tengas ese compromiso contigo Sí. misma. No Ese aparezcas, ¿no? Quien exactamente, dice, que ajá. aparezcas, o sea, que Ujú, te ujú. presentes, da igual, Exacto. a veces llego a mi despacho, ¿no?, a mi habitación de trabajo donde suelo hacer este tipo de prácticas y me quedo así, diciendo, pues no sé lo que voy a hacer. Pero da igual, eso no es lo importante es que ya he entrado en esa habitación con esa Ujú, intención de, ujú. de conectar conmigo mismo, o sea, conmigo misma. Así que ese es mi porqué y mi para qué. En mi caso, mi para qué se transformó. Yo creo que en el principio, y bueno, como saben varios aquí, ¿no? Yo siempre fui una buscadora espiritual, una exploradora, siempre, siempre, desde muy, muy chiquita. Entonces, yo creo que mi primer para qué fue para conocer y comprender intelectualmente lo que yo buscaba, ¿no? Pero eso, o sea, de manera intelectual. Y hace algunos años, quizás hace 4 o 5 años, se transformó totalmente mi necesidad de comprensión intelectual a la necesidad de vivir en experiencia todo eso que yo ya comprendía intelectualmente, ¿no? Porque, vamos, es muy diferente comprender, saber los beneficios, la técnica y todo, por ejemplo, de la meditación de, o de Dios o lo divino, la diosa, ¿no? A de verdad tener la experiencia de eso. Es muy diferente. O sea, cuando uno, claro, podemos dar cursos y muchas cosas, por ejemplo, de meditación, pero cuando uno de verdad tiene la experiencia o sea, de la meditación, ajá, como que no se puede explicar tanto, ¿no? Entonces, mi para qué ahora es eso, es para vivir en carne propia, para tener la experiencia de
de todo eso que voy encontrando, ¿no? Que voy comprendiendo. Ujú. Y mi por qué, o sea, como tú también creo que es para integrar todos los aspectos de mi ser y también porque en el camino espiritual o en el camino de desarrollo, ¿no? He notado que entre más nos entregamos a las prácticas y a la búsqueda y a la exploración, más profundamente sentimos las cosas, Ujú. ¿no? Porque nos entrenamos a no huir, por ejemplo, de las emociones o del cuerpo, ¿no? O sea, nos entrenamos a estar muy presentes con lo que ocurre. Y eso implica también mucha presencia cuando viene el dolor emocional o el miedo o la ansiedad o la angustia. Ujú. Y definitivamente no son emociones placenteras para nada, ¿no? Vamos, el primer instinto es cerrarte, no sentirlas, ¿no? Creo que entonces también mi porqué es precisamente como para poder encender cada vez más mi luz interior, como para brillar más y poder transitar desde un espacio de calma, de presencia, de amor, toda esta oscuridad que va saliendo en mi vida, ¿no? Vamos, tanto en mi vida exterior como en mi vida interior, ¿no? Eh, y otro porqué que es muy, muy fuerte y siempre ha estado presente en mi vida, o sea, en mis 38 años de vida, bueno, 30 y tantos de camino, pues, es cuando yo pienso en, llámese divino, esencia, Dios, unidad, como queramos llamarlo, ¿no? Lo pienso como la energía, ¿no? Universal, y uno es una lámpara. Y la Ujú. lámpara, o sea, el ego, la lámpara, la personalidad, básicamente pues no tiene como gran propósito y gran objetivo si no canaliza la electricidad, pues, ¿no? No, como que su verdadero objetivo es canalizar la energía. Ahora, cada quien es una lámpara distinta con distintos focos, por ejemplo. O sea, cada quien canaliza diferente, pero es la misma electricidad. Y yo creo que para que en realidad podamos funcionar en la vida, para poder tener una vida plena, para poder sentirnos de verdad alegres, felices, todo, o sea, sí necesitamos volvernos canales, o sea, dejar de identificarnos con la lámpara y empezar a conectar y a integrar lo que en realidad somos, que es esta electricidad. Pues entonces Ujú. creo que es mi segundo por qué, porque yo entiendo que es la única manera para de verdad vivir en plenitud, de verdad. Ujú. Sí, yo creo que en realidad las prácticas, como su nombre indica, exigen que las realicemos todos los días, o sea, es una intención de regularidad, es una intención de, pues eso, de aparecer todos los días, ¿no? Independientemente de lo que hagamos, el formato, la duración, el énfasis, ¿no? En el enfoque, eso da igual, la intención sigue siendo la misma. Y sin embargo, yo creo que también estaría muy bien para las personas que nos escuchan, una vez habiendo hablado un poco del por qué y del para qué y de lo que realmente estamos intentando, con lo que realmente estamos intentando conectar, Uh-huh, uh-huh. dar algunos tips o algunos consejos más prácticos, porque yo creo que esto en el fondo es como casi Perdón. todo en la vida, ¿no? Es un tema de hábitos, es un tema de cambio de hábitos o de creación de hábitos nuevos. Y ahí es donde la mayor parte de nosotros, tú y yo incluidos, porque Sí, ya claro. o sea, lo hemos hablado Sí, muchísimas claro. veces, ¿no? Que somos mucho de Uh-huh. empezar, pero no necesariamente de aguantar. Entonces aquí es donde muchos de nosotros nos perdemos, ¿no? Ah, sí, sí, esto de tener una práctica diaria pues de meditación o de Uh-huh. mindfulness o de yoga o de lo que Uh-huh. sea, pero que sea Uh-huh. para conectar con nuestra Uh-huh. esencia, está genial. Uh-huh. Lo voy a empezar Uh-huh. ya, pero no duramos, Uh-huh. no duramos. Entonces yo creo que para mí lo que me ha funcionado muchísimo es darme, o sea, primero priorizar, o sea, Uh-huh. dentro de esta estructura, ¿no? de esta noción de la conexión con uno mismo, en mi caso como integración, Uh-huh. entender, o sea, realmente reflexionar sobre las prioridades. Entonces, yo, por ejemplo, he Uh-huh. mencionado un par, ¿no? Que es lo emocional y lo físico, lo corporal.
Ujú. Entonces, eso es algo que obviamente va a ir cambiando con el paso de los años, porque digamos, en diferentes puntos de nuestra vida, bueno, pues tenemos diferentes áreas de investigación espiritual o de investigación de desarrollo, de transformación personal, ¿no? Ujú. Entonces, en mi caso, si yo priorizo el tema mental o el tema emocional, pues lo más, digamos, amable es buscar prácticas Ujú. que me ayuden con eso. Porque si Ujú. no, es Ujú. como que no estás alineando tu intención con Ujú. tus objetivos, con tu manera de realizarlo, ¿no? Entonces, Ujú. y priorizar implica que hay que limitar, ¿no? Porque yo creo que ese es otro de los grandes problemas, que la gente dice, uff, es que necesito una hora porque voy a empezar con yoga, luego voy a seguir con meditación, luego voy a ponerme a escribir en mi diario, luego voy a ponerme a colorear, luego voy a sacar una carta del tarot y luego una del oráculo. Es Sí, que, ya vamos son a ver, 4 horas. y son 4 horas y tu hijo y tu marido pues ya se han ido de Ujú. casa, en fin, esto no es Ujú. así, esto no es Ujú. realista, ¿no? Entonces, Ujú. priorizar implica básicamente decidir uno o dos ámbitos en los que realmente te quieres enfocar Ujú. y Ujú. yo diría que el segundo punto es darte permiso Ujú. para probar. ¿Ok? Y es que esto es fundamental. Y esto tú y yo lo hemos Ujú. hablado Ujú. muchísimas veces. Ujú. Porque tú y yo somos de enseguida vernos documentales, leer libros, escuchar podcasts, a ver qué es lo que está haciendo este Sí, sí, los gurú o demás, este exacto, maestro exacto, o ajá, esta ajá. persona tan famosa, ¿no? Ok, Ujú. eso está muy bien como parte de, digamos, del research, como parte de la Ujú. investigación, pero al final tú en tu corazón tienes que darte permiso para probar, para experimentar durante un cierto tiempo y ver qué es lo que a ti realmente te resuena y lo que no te resuena. Y Ujú. si te dicen por ahí que lo mejor es hacer esto, pero contigo eso no resuena contigo o no resuena, o tal vez no encaja con tu estilo de vida, por ejemplo, nosotras Ujú. somos madres, tenemos niños pequeños que se Ujú. levantan pronto a veces, entonces, bueno, si no es práctico hacer una actividad en este momento de tu vida, no Ujú. te machaques intentando Ujú. meterla ahí a fuerza, Sí. porque básicamente no va a durar en tu vida, no va a durar. Entonces, Ujú. yo creo que la práctica de conexión agudiza precisamente el instinto de darnos permiso, o sea, de sentir lo que es más apropiado para nosotras. Sí, sí. Y bueno, y mira, voy a hacer un poco de publicidad, pero prometo que no fue planeada, o sea, para nada. No, 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 pero creo que hay dos puntos que me han funcionado muchísimo a mí y que básicamente he creado 2 cursos por eso, ¿no? Uno es lo que tú dices, o sea, como yo entiendo el ser total, pues es por aspectos, o sea, cuerpo, mente, emociones, espíritu y bueno, lo que yo llamo silencio ser o esencia, que es lo mismo, ¿no? O sea, somos una totalidad que se expresa en 5 aspectos, que son estos, ¿no? Y claro, o sea, hay días en donde tenemos más necesidad de nutrir el cuerpo, de conectar con el cuerpo o con la mente o con el espíritu o no. Hay días en donde queremos y tenemos el tiempo para conectar, vamos, para hacer una práctica para conectar o integrar cada uno de los 5. Y muy bien, o sea, si podemos tener 2 horas para todo, muy, muy bien. Pero de lo que se trata, creo yo, es si todos los días hacemos una práctica para nutrirnos uno o varios, ¿no? De los aspectos de nuestro ser, en realidad, aunque para explicarlos, analizarlos y todo, nos dividimos en 5, o sea, somos una totalidad. Entonces, si hacemos algo para el cuerpo, por ejemplo, o sea, impactamos a la totalidad de lo que somos. O sea, estamos impactando a nuestra mente y a nuestras emociones y al espíritu y a todo, ¿no? Primero es esta comprensión, ¿no? O sea, de nutrir un aspecto de mi ser todos los días, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, mi intención fue, cuando diseñé el curso de 30 días de ti, precisamente para eso, ¿no? O sea, son 30 días que se dividen en los 5 aspectos y doy 5 prácticas para cada aspecto y entonces tienes 25 prácticas para todo tu ser, pero eso, o sea, prueba 5 cosas por aspecto o más, pruébalas, cómo sientes, qué sientes, pruébalas.
Y entonces tú tienes ya tu set o tu kit de 25 o de 100 prácticas y tú todos los días, al conectar contigo misma y con tus necesidades, dices, ¿qué necesito o qué quiero nutrir hoy? Y entonces, si hoy haces yoga y mañana no, no pasa nada. O sea, importa que todos los días hagas algo para conectar, nutrir tu ser, ¿no? Uno. Y dos, también creo que es importante entender, pero bueno, viene al caso muchísimo, y sin aras de publicidad, pero poquito, ¿no? Cuando creé el segundo curso, que es Abraza tus ciclos, tiene que ver un poco con lo mismo, pero entendiendo que particularmente como mujeres somos seres cíclicas. Entonces hay días que tenemos muchísima energía y ganas para hacer 1 hora de ejercicio y media hora de meditación y además de escribir. Y hay días que de verdad, o sea, queremos dar una respiración consciente ya y está bien. O sea, creo que uno de los grandes problemas o el problema por el que todos llega un momento en que no continuamos y que no seguimos con nuestros hábitos, es por eso, porque si no hacemos lo que ya nos comprometimos, entonces vienen sentimientos de culpa, de vergüenza, de no soy suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. La mente nos machaca y preferimos abandonarlo totalmente, ¿no? Claro. Entonces, nos encasillamos. Claro. En realidad como nos volvemos prisioneras de nosotras mismas. Sí, ¿no? por supuesto, y es horrible. Creamos unas rigideces que realmente no nos sirven, ¿no? Y yo creo que aquí está el tema de fluir. Y en realidad, o sea, el preámbulo a todo esto es que cada día el solo hecho de hacer un check-in con nosotras mismas ya es conexión. O sea, ya solamente con que hagas eso, ya tienes una práctica de conexión diaria. Y en base a eso, si tienes más tiempo y tienes energía y estás en un momento de tu ciclo, pues que sientes una necesidad particular de hacer algo concreto, en base a ese check-in, entonces te regalas 20 minutos más o lo que tengas. Claro, y comprender que no es tanto exacto la forma. Vamos, hay muchas prácticas maravillosas que son súper recomendables para hacerlas todos los días, sí, pero eso no significa que tengamos que hacerlo diario, que si no lo hacemos, no, o sea, podemos integrarlas. Por ejemplo, es muy diferente colorear por colorear o sea, si tú coloreas 10 minutos, pero con mucha presencia, entonces se vuelve meditación también. ¿No? Entonces, o sea, no necesitas sentarte todos los días en el cojín a meditar con los ojos cerrados para poder integrar la meditación mucho más activa en muchos momentos de tu vida cotidiana, ¿no? O la oración o el rezar, ¿no? Independientemente de repetir un rezo específico, ¿no? De el catolicismo o el judaísmo, lo que sea, o tú, o sea, que tú te conectes y platiques con el Dios que tú creas, 30 segundos, lo cambia todo. Y yo creo que lo más importante, ¿no? O sea, volvemos al punto número 1, ¿no? Es por qué queremos tener esa conexión. O sea, cuando de verdad conocemos nuestro por qué, el para qué, cuando sabemos la intención, vamos a buscar, aunque sean 2 minutos, para hacerlo todos los días, independientemente de la forma en que lo hagamos. Exacto. Y yo ahí diría que lo mismo, un consejo súper práctico, yo lo llamo el diamante diario de la conexión, o bueno, lo puedes llamar como te dé la gana, ¿no? Pero esta idea de que solo hay que hacer una cosa, y en mi caso, personalmente, a nivel de conexión diaria, es hacer el check-in conmigo misma. Entonces, ese es el diamante diario. Eso es lo que yo quiero y hago todos los días. A partir de ahí, pues, lo que me surja, lo que tenga tiempo. Explícanos, o sea, como por pasos real, ¿cómo haces ese check-in? Ok, en mi caso, el check-in lo hago por las mañanas, es lo que mejor me viene. Y lo hago básicamente a través de yoga y meditación. Pero vamos a ver, no se trata de hacer 45 minutos de yoga y 48 minutos de meditación. No. Yo hago unos estiramientos muy sencillos que se llaman el saludo al sol, sí, que a mí me gustan porque puedes hacer uno. Puedes hacer uno en cada lado.
¿vale? Para equilibrarte. No necesitas hacer 48. Es decir, y un ciclo completo de salud al sol en ambos lados te va a llevar 3 minutos y medio. O sea que realmente no es tiempo. Te permite no solamente estirarte porque acabas de salir de la cama y estás todavía, el cuerpo lo tienes entumecido, sino que si lo haces con presencia, básicamente estás haciendo un check-in corporal y te estás dando cuenta de que te duele el cuello, de que te duele el hombro o lo que sea. Entonces, si tengo tiempo para hacer más posturas específicas con respecto a esa parte del cuerpo, o para, a lo mejor decido que lo que quiero es básicamente hacer una meditación sobre esa parte del cuerpo, lo que sea. Pero digamos que ese es el check-in a nivel más corporal. Ajá. Y luego el check-in a nivel más emocional y mental, y bueno, incluso esencial, sería el sentarme unos minutos en silencio. Lo mismo, no tiene por qué ser ni 15 ni 10. O sea, realmente puede ser, o sea, yo hago los saludos al sol y luego me siento. Y entonces a veces me siento con la intención de estar 15, 10, 20 minutos porque tengo el timer, ¿no? Pongo el tiempo. Y a veces no, a veces simplemente me siento a ver qué es lo que surge. Entonces ese es mi check-in, digamos, de las otras capas, ¿no? De las otras partes. Y luego, yo tengo como 45 minutos de coche por la mañana para llevar a mi hijo al colegio, de ida y de vuelta, en total. Entonces, durante ese tiempo, a veces escucho podcast o estoy en otras cosas, pero muchas veces lo que hago es respiraciones conscientes y básicamente es como una especie de meditación, mindfulness, mientras estoy conduciendo. A veces me da por cantar, digo, pues yo qué sé, Om o algún mantra, o a veces simplemente me da Entonces, digamos que yo tengo... y aquí este es otro momento, o este es otro punto clave, ¿no? Que es... no sientas que tienes que crear un mega estudio en tu casa, que tienes que tener todas estas cosas, que tienes que tener 1 hora y media todas las mañanas. O sea, yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que tengo 40 minutos por la mañana en los que estoy sentada en el coche y no puedo hacer otra cosa. O sea, puedo hacer muchas cosas, pero en esta posición. Entonces, yo esto lo he aprovechado para continuar ese check-in muy breve que empiezo por las mañanas antes de salir de casa. O sea, que estoy utilizando, en vez de ponerme la zancadilla y frustrarme porque fallo, porque no lo consigo hacer, lo que hago es buscar en lo que ya tengo en mi vida oportunidades para estos momentos de conexión. Claro. Sí, y eso me encanta, ¿no? Porque son dos entradas para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay días en donde queremos y podemos levantarnos mucho más temprano, por ejemplo, porque queremos dedicarnos 1 hora y media, ¿no? A algo, por ejemplo, a yoga, exacto, al diario, a meditar o a estudiar con un tecito, un curso, porque bueno, en particular nosotras que somos como bastante adictas, ¿no? Al contenido, ¿no? Y es muy, muy rico, o sea, el levantarte temprano, te preparas tu té, un poquito de yoga, te centras y luego estudias o lees un libro, o sea, qué rico, ¿no? Sí. Pero hay días, o sea, que la alarma es el llanto de nuestro hijo, por ejemplo, ¿no? Y entonces es no necesariamente como tú dices, ¿no? Tenemos que sentir estrés porque no tenemos tiempo, porque hay que hacernos tiempo, sino es en el tiempo que tenemos, siempre tenemos la opción. Yo creo que si pudiera definir más o menos, la libertad, diría que es, o sea, siempre tienes la decisión de qué hacer con el tiempo que te has dado, ¿no? El cómo quieres vivir el tiempo que te has dado, aunque vengas en el coche con tráfico. Exacto. Aunque estés en la cárcel, vamos. O sea, es internamente, en tu vida interior, cómo quieres vivir ese tiempo, ¿no? Entonces, exacto, puedes estar en la cola del súper, por ejemplo, y en lugar de ponerte a ver el celular, conectar con tu corazón 5 segundos. 5 segundos. O preguntarle a tu cuerpo cómo se siente en ese instante. Sí, a tus pies, por ejemplo. Conecta exacto, con tus pies. ¿no? Estás en una cola, estás de pie, conecta con tus pies. Con tus pies, exactamente, ¿no? O con los olores o con los colores, ¿no? Entonces, es siempre, estemos donde estemos, no importan las circunstancias externas,
siempre tenemos la decisión de cómo queremos vivir internamente. En la mañana, hoy, veía un Facebook Live y algo súper interesante, o sea, súper interesante que me gustó muchísimo, que es Gandhi, Oprah Winfrey, vamos, o sea, todos los que han cambiado, o sea, Steve Jobs, ahorita, todos, o sea, toda la gente que ha pasado por este planeta y que vive ahorita, todos tenemos las mismas 24 horas, todos, ¿no? Mandela, ¿no? Bueno, decía la chica de Life, ¿no? Decía, Mandela, además, a hijos y todo eso, pero además con 27 años, prisionero, y así cambió al mundo, así. O sea, estando 27 años encerrado, ¿no? Entonces, cuando comprendimos que todos tenemos las mismas 24 horas, o sea, que todas las personas que admiramos, que todas las personas que han cambiado, todos tenemos las 24 horas. La diferencia es cómo decide cada quien vivir ese tiempo. El mismo bloque de tiempo, ¿no? Exacto. Y yo creo que por eso el mindfulness ha tenido tanto auge, porque el mindfulness básicamente te invita, en realidad el mindfulness es la práctica de conexión por excelencia, porque lo que hace es conectarte con tu aquí, con tu ahora. Exacto. Yo creo que por eso precisamente nos sirve tanto en digamos, en esta época de, ¿no? En el mundo en el que estamos constantemente conectados a la tecnología, constantemente bombardeados de información, constantemente ocupadísimos, ¿no? Tenemos las agendas muy llenas. Yo creo precisamente ha tenido tanto éxito por eso, porque es como, o sea, hagas lo que estés haciendo, tú tienes el mismo tiempo que todos los seres en este planeta y por lo tanto es tu responsabilidad y es tu libertad, también es como tu prerrogativa, ¿no? Es tu regalo el poder decidir cómo empleas ese tiempo. No ya qué haces con ese tiempo, sino cómo lo haces. Que es exactamente lo que estamos hablando aquí. No se estamos dando una lista de yoga, meditación, de no sé qué, no sé cuántos. O sea, información sobre prácticas de conexión a nivel del cómo hay muchísima. Y es simplemente investigar para encontrar la que más os guste o la que más os inspire. Pero el cómo es lo que queremos que realmente os llevéis de esta charla, ¿no? Que es por qué y cómo. O sea, por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo, desde dónde. ¿Lo estás haciendo desde una obligación? ¿Desde dónde? Exacto. O lo estás haciendo... Y yo creo que para mí, o sea, para mí, desde luego, esto ha sido como, vamos, como inventar la luz eléctrica. O sea, ha sido como ¡boom! Se me ha encendido la bombilla en la cabeza. Yo siempre he sido muy de obligación, muy de esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo y entonces tengo que quedar bien porque yo me he dicho que voy a hacer esto, entonces lo tengo que hacer, ¿verdad? Y entonces eso básicamente me mataba, o sea, totalmente la ilusión, ¿no? Y la motivación. Cuando le di la vuelta a la tortilla, cuando le di la vuelta a la tortilla de patata y me di cuenta de que no, esto no es una obligación, esto es un regalo. O sea, esto es un auténtico regalo y esto es una bendición, o sea, esto es algo que yo quiero realmente, esto es algo que yo quiero, pero ahora, eso sí, yo quiero, me doy permiso y me doy permiso para hacer 2 minutos un día y a lo mejor 43 el día siguiente, es decir, flexibilidad, fluir, basarlo todo en tu día, en tu realidad, seamos realistas, o sea, aquí muchas de las personas que nos escuchan tienen familia, tienen parejas, tienen... y trabajos, carreras. Entonces, seamos realistas, no se trata de exigirnos, se trata de regalarnos. Sí, y creo que ahí, bueno, las dos claves que daría, ¿no? Es el desde dónde, ¿no? Es desde dónde estamos haciendo lo que hagamos, desde nuestro ego o desde la esencia, desde dónde. Cuando funcionamos desde el ego, funcionamos desde el deber, desde la obligación, desde la prisa, desde la necesidad de control o de perfeccionismo, etc., 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 ¿no? Cuando funcionamos desde la esencia, funcionamos desde el placer, desde la alegría, desde el amor, desde la calma. Entonces, si nosotros empezamos a sentir internamente que cada vez que me siento, por ejemplo, a meditar, siento angustia, siento que no quiero ahora, pero lo hago, implica
que me estoy obligando a hacerlo. Ahora, no quiere decir porque también, ¿no? La mente siempre va a encontrar pretextos para no generar hábitos, ¿no? Y vamos, eso es, así es. Donde viene también mucha presencia, mucho check-in con uno mismo, es saber distinguir la voz interna del no lo hago como pretexto, ¿no? Es como una barrera que yo tengo que cruzar para poder profundizar con mi práctica, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si sentimos que simple hecho de pensar en hacer tal práctica nos genera mucho estrés y ansiedad y todo, bueno, pues hay que pensarle por ahí. Si en este momento, porque no significa que la práctica no funcione para nosotros. Puede ser en este momento, hoy no funciona. Mañana quizás sí, entonces mañana lo pruebo. Lo importante es que hoy siga haciendo algo. Sí, ¿no? totalmente. No, que hoy modifique la forma, pero que siga haciendo algo, o sea, que siga generando estas prácticas de conexión, que me alinee conmigo misma, que me integre, ¿no? Exacto. Yo aquí, como a nivel práctico, el otro punto que me gustaría hacer, que yo creo que es importante, sobre todo para las mujeres, que muchas veces no pedimos ayuda. O sea, tenemos muchas cosas, digamos, en nuestra bandeja y no pedimos ayuda. Yo creo que sí que es importante de cara a establecer este hábito, aunque solamente sean 5 o 10 minutos al día, comunicar nuestro deseo con nuestra intención, nuestras necesidades a nuestros seres queridos. Y esto es muy importante sobre todo de cara a la pareja y de cara a los hijos si son un poco más mayores, claro, y entienden, ¿no? Que es hacerles partícipes de que esto es lo que tú estás haciendo, de que esto es lo que tú quieres hacer, de que esto es muy importante para ti por lo que sea, y un poco como enlistarles para que te ayuden en el sentido de pues que te den esos 5 minutos, por ejemplo, al principio del día, antes de que, bueno, pues antes de que la gente de que la casa empiece a desayunar o a vestirse, de que no te interrumpan. Entendiendo que, por supuesto, cuando se trata de hijos más pequeños, pues obviamente va a pasar, te van a interrumpir sí, claro. y se van a... Pero yo creo que muchas veces también nos falla esa comunicación con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Que es decir, bueno, yo esto lo estoy haciendo por esta razón, esto es importante para mí por esta razón y por lo tanto me gustaría que me ayudases simplemente, pues eso, no interrumpiéndome o bueno, pues sabiendo que en estos momentos si yo desaparezco durante 5 minutos es porque estoy haciendo X y es importante para mí. Y yo creo que esto es algo que a nivel de un poco de la ecología de la familia, ¿no? Del sistema de la familia, pues muchas veces no hacemos. Y entonces, claro, luego nos enfadamos porque a lo mejor nos metemos en el baño para tener 5 minutos de tranquilidad, nos están llamando a la puerta y muchas veces explotamos, ¿no? Porque estamos frustradas, pero tampoco nosotras hemos comunicado que en esos momentos estamos, bueno, pues intentando meditar o intentando hacer unas respiraciones conscientes o lo que sea, ¿no? Tampoco hace falta que demos unas grandes explicaciones, pero, por ejemplo, para comentar un caso que me pasó hace 2 días, muy sencillito, es que mi hijo se levantó muy pronto, se levantó a las 6 de la mañana, cuando normalmente no se suele levantar hasta las 6 o las 7, y entonces bajó abajo y le oí, y como la casa está un poco fría, bajé para encender la calefacción y le oí que estaba intentando poner la televisión. Y entonces dije, no, absolutamente no, esto digamos que va contra las reglas. Entonces le quité el mando a distancia. Él tampoco se enfadó mucho, pero me dijo, mamá, quédate a leer conmigo. Y entonces yo pues me sentí bastante, digamos, con mucho conflicto interno, porque para mí yo me había levantado pronto para hacer, bueno, pues una práctica que yo quería hacer, que era un poco más larga. Y sin embargo, en este momento mi hijo me estaba pidiendo que me quedase a leer con él. Entonces, bueno, pues elegí eso, me quedé a leer con él, estuvimos 1 hora leyendo un libro de Tintín. ¿Y qué pasó? Que después, durante todo el proceso del vestirse y el desayunar y todo eso, yo estaba de mala leche. Claro. Estaba muy irritada con mi marido, ya ves tú qué culpa tenía él, y con mi hijo sobre todo. Y entonces ahí me di cuenta te quitó tu tiempo. Pues, exacto, no me lo quitó, me lo dejé quitar yo.
Bueno. Entonces, y ahí está la clave, y ahí es donde el mindfulness realmente nos ayuda muchísimo. Yo me di cuenta de que la estaba pagando con él después, o sea, en un principio le dije sí y me dije no a mí misma, y luego después, básicamente, lo estaba pagando con él, estaba siendo pues bastante, digamos, borde, ¿no? Antipática con mi hijo. Entonces, cuando íbamos en el coche de camino al colegio, entonces le dije, mira, Adrián, quiero que sepas que por las mañanas, cuando mamá se levanta, yo tengo cosas que hacer. Yo hago yoga y hago mi meditación y hago mis respiraciones y eso es muy importante para mí. Entonces, si quieres que yo te lea, te puedo leer, pero solo un ratito, no toda la hora, por ejemplo, o no todo el tiempo. Y él lo entendió perfectamente. Entonces, yo creo que esto también... yo creo que nos subraya la importancia de la comunicación asertiva, pero sobre todo de la comunicación clara. Es decir, nosotros como madres y como padres podemos escoger prestarle tiempo y atención a nuestros hijos por encima de nosotras, lo hacemos muy a menudo, de hecho, pero luego no lo paguemos con ellos. Es decir, si lo hacemos, hagámoslo conscientemente o pongamos límites, que es lo que me falló a mí. En vez de estar una hora leyéndole a Tintín, podía haber estado solamente media hora, ¿no? Entonces, yo creo que eso... es súper, súper importante. Y otra cosa que también quiero decir, aprovechando que tú has hecho publicidad de tu curso, es para cualquier persona que nos esté escuchando que, bueno, pues que tenga un hijo o una hija diferente, ya sea autismo, ya sea dislexia, ya sea Downs o que sea, las expectativas y digamos, el estrés que tenemos los padres en esta situación suele ser incluso más elevado aún que el estrés que ya tenemos simplemente por el hecho de ser padres y madres. Entonces, también indicar que yo también tengo un curso que habla precisamente del mindfulness y que también da consejos prácticos para cómo, digamos, integrarlo en la vida. Entonces, no son prácticas de conexión a nivel, pues, por ejemplo, a primera hora de la mañana, pero sí es cómo integras el mindfulness en tu vida día tras día, tras día, tras día, que básicamente es una práctica de conexión por excelencia, ¿no? Entonces, si alguien está en esa situación, que vayan a mi página web y ahí se encontrarán con ese curso que además se llama Reconecta Contigo. O sea, sí, claro, muy ad hoc a lo que estamos hablando, sí. Pero pues bueno, creo que ya es momento de cerrar porque hoy es 31 de diciembre, ¿no? Entonces, pues es momento de que todos también hagamos alguna práctica para cerrar el año con agradecimiento, con mucha conciencia y para que abramos el 2019 que ya está aquí, no lo puedo creer. Con este episodio estamos cerrando la 5ª temporada del podcast y como ustedes ya saben, vamos a tomar 2 semanas de vacaciones. Entonces regresamos el lunes 21 de enero con el primer episodio de la 6ª temporada. Les recuerdo que el libro que leímos en diciembre es Mujeres de Luz de Rebecca Campbell y que la próxima semana tenemos el Facebook Live para hablar, bueno, en el grupo cerrado de Facebook, para hablar sobre el libro y para anunciar el libro que leeremos en enero. Y por último, personalmente les recuerdo que el 6 de enero inician clases de Abraza tus ciclos y que el curso 30 días de ti que mencioné abre las puertas de también ya la siguiente semana porque inician las clases el 27 de enero. Entonces, si tienen interés en cualquiera de mis 2 cursos, solo métanse a wendybosch.com, a la sección de cursos y bueno, tienen ahí toda la información. Y pues con esto de mi parte me despido. Muchísimas gracias por escucharnos. Les deseo un maravilloso, precioso, lleno de presencia y de amor cierre de año y una maravillosa apertura del nuevo año que entra, que sea de verdad una vuelta al sol, un año lleno de salud, de bendiciones, de mucha luz, de mucha presencia y mucho amor para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y yo con eso me despido. Y yo simplemente decir, como decimos en España, buena salida y buena entrada y que sea sobre todo muy, muy, muy consciente. No subestiméis el poder de la intención, realmente mueve montañas y mueve vidas. Así que con mis mejores deseos y mis mejores intenciones me despido yo también y nos escuchamos en el 2019. Cuídense mucho, les mandamos besos. Bye, bye. Bye.
Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.